Continuamos con la segunda mesa. En este caso vamos a tener dos grupos de investigación del Departamento de Inglés. Vamos a empezar con el grupo que conforman Raquel Fernández Fuertes, Esther Álvarez de la Fuente, Tamara Gómez Carrero y Sonia, perdóname, que no sé pronunciar. Sonia. Sonia Mujinovic, perdóname. Bueno, pertenecen al grupo de investigación del Departamento de Inglés UBALAL, un grupo que se dedica a realizar investigaciones lingüísticas en adquisición bilingüe, principalmente inglés-español, haciendo uso de propuestas formales de la teoría lingüística y de datos espontáneos y experimentales de distintos tipos de hablantes, con objeto de dar cuenta de los fenómenos que aparecen en situaciones de lenguas en contacto. Su intervención se titula Tecnología y lenguaje, cómo contribuir a hacer visible lo invisible, y las damos paso ya y luego presento al otro grupo de investigación. Bueno, gracias. Muchas gracias, Doni. Buenos días a todos y gracias por estar aquí hoy. Somos el Laboratorio de Adquisición del Lenguaje de la Universidad de Valladolid, UBALAL, y entre los diferentes integrantes estamos aquí, en teoría, 4 personas, pero Sonia no ha podido estar aquí hoy, así que estamos Esther, Tamara y yo, que soy Raquel. ¿Qué es lo que hacemos en el UBALAL? Bueno, en el UBALAL nos centramos en el análisis del lenguaje, porque es que somos lenguaje, o sea que es básicamente analizamos algo lingüístico, pero muy filosófico a la vez, ¿no? En concreto, desde el UBALAL nos interesa saber cómo se genera el lenguaje, cómo empieza a producirse el lenguaje, cómo comprendemos el lenguaje, cómo se procesa el lenguaje, y no solamente en el caso de una lengua, sino en el caso de personas que hablan más de una lengua, ¿no? Los llamados bilingües o multilingües. Más concretamente, el foco del UBALAL se sitúa en lo que pasa en el cerebro, es decir, ¿qué ocurre en ese órgano tan interesante y desconocido que es el cerebro para que podamos comprender lenguaje y producir lenguaje, ambas cosas. También en el caso de hablantes que hablan más de una lengua, ¿no? ¿Cómo sabemos todo esto? ¿O cómo se puede investigar todo esto? Bueno, a través del análisis de los denominados datos lingüísticos. ¿Qué son los datos lingüísticos? Bueno, los datos lingüísticos son muestras de lenguaje. Y hay diferentes tipos de muestras. Evidentemente, la más frecuentemente analizada es la producción lingüística, pero el lenguaje, como decía, no es únicamente producción, el lenguaje también es comprensión y el lenguaje comienza en el cerebro. Entonces, esas muestras pueden provenir también del estudio de ondas cerebrales vinculadas al lenguaje o de movimientos oculares vinculados al estudio del lenguaje, como veremos más adelante. Además, estas muestras de lenguaje, como decía antes, somos lenguaje, así que a nivel del tipo de hablantes estamos hablando básicamente de cualquier persona, ¿no? De cualquier lengua, sean bilingües o monolingües o multilingües y de cualquier edad, ¿no? De hecho, en el UBALAL investigamos tanto el proceso lingüístico por el que pasan niños, adolescentes y adultos, ¿no? Tanto en el caso de monolingües como de bilingües. Claro, lo que estudiamos son, digamos, muestras de habla. Y aquí la pregunta del millón es el tamaño de esas muestras, ¿no? Y digo la pregunta porque, claro, esta idea de cuanto más mejor, pues sí, cuanto más mejor, cuantas más muestras de habla uno analice, pues obviamente la representatividad del trabajo es mayor, las conclusiones que se obtienen son más robustas, pero también es verdad que al aumentar ese volumen de información, hacemos muy compleja la recogida de esos datos, por un lado, pero también el análisis posterior de esos datos para de ahí derivar las conclusiones necesarias. Con lo cual, ya desde un primer momento, ese hermanamiento entre lenguaje y tecnología es necesario si queremos llevar a cabo este tipo de trabajos. Los datos lingüísticos, a grandes rasgos, los datos de habla, entre comillas, como he dicho antes, pueden ser de dos tipos, los denominados datos espontáneos y los denominados datos experimentales. Los datos espontáneos son datos que se recogen sin que el investigador intervenga en el proceso, ¿no? Entonces, se trata de corpus, grabaciones orales, que luego han de ser transcritas a texto, obviamente, para ser analizadas, codificadas desde el punto de vista que el investigador desee. En nuestro caso, nos centramos en el análisis gramatical del lenguaje. Este tipo de datos nos dan información sobre lo que se denomina la actuación, es decir, cómo
producimos lenguaje, ¿no? Digamos la parte externa, ¿no? del hecho de habla, ¿no? Por otro lado, los datos experimentales son datos que se recogen mediante un experimento y ahí el investigador es el que está estableciendo el escenario en el que el hablante va a hacer lo que sea, va a hablar, va a comprender lenguaje, y aquí la variedad de experimentos que hay es realmente muy grande, ¿no? La belleza y complejidad de los datos experimentales es que nos proporcionan información tanto de actuación como de competencia, es decir, del conocimiento que tenemos del lenguaje. Es decir, accedemos de alguna manera a ese conocimiento que tenemos en el cerebro sobre el lenguaje o las lenguas que hablamos, si hablamos de más de una lengua, ¿no? Entonces, de nuevo aquí necesitamos para todo esto contar con esa doble dimensión, ¿no? ¿Cómo se trabaja con datos lingüísticos? Bueno, a grandes rasgos, los datos lingüísticos primero hay que recogerlos, ¿no? Y hay distintas metodologías de recogida de datos que van a depender de muchos factores. Por supuesto, van a depender del tipo de datos que uno esté interesado en obtener, del objetivo de estudio, del tipo de hablantes de los que recogemos esos datos. No es lo mismo recoger datos de niños, de bebés, que de adultos o de personas mayores. El segundo paso sería analizar estos datos y aquí el proceso es tremendamente, podemos distinguir muchísimas etapas, desde la transcripción, si hablamos del lenguaje oral. Por supuesto, una etapa fundamental va a ser el cribado y el filtrado de información, el estudio estadístico y, finalmente, lo que a nosotros nos interesa, que es el estudio lingüístico, ¿vale? O, sobre todo, en nuestro caso, en el caso de Lubalar, el estudio de corte más gramatical, ¿no? Obviamente esto no se queda ahí, esto hay que publicarlo y en nuestro caso creemos en la ciencia abierta y publicamos todo. Todo es el artículo científico, preferentemente en revistas de acceso abierto, en publicaciones de acceso abierto, pero también los datos como tales, ¿no? Y de hecho tenemos publicado casi todo lo que tenemos en datasets a través de nuestra página web y a través del repositorio documental de la Universidad de Valladolid. De nuevo aquí, con todo esto, estamos viendo esta cantinela, ¿no? Este estribillo de lenguaje más tecnología, ¿no? ¿Cómo trabajamos con datos lingüísticos? Y hoy queremos presentaros dos ejemplos, ¿no? Esther va a presentar una herramienta que utilizamos para analizar datos de producción lingüística, que además tiene la ventaja de que es una herramienta abierta, ¿vale? No hay que pagar para usarla. La segunda herramienta, y de ello se va a encargar Tamara, es una herramienta que utilizamos para analizar el procesamiento lingüístico en tiempo real. Y esta herramienta sí hay que pagarla, ¿vale? En concreto, el aparatito este que luego os enseñaremos vale 30.000 euros, solamente el aparato, ¿no? Entonces, eso ya estamos hablando de otro nivel, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dar paso a Esther, que os va a hablar de la primera de las herramientas. Gracias, Raquel. Bueno, pues esta primera herramienta, como ha mencionado Raquel, es el denominado software CLAN, que nos sirve para transcribir, codificar y analizar de forma cuantitativa pues, datos lingüísticos espontáneos. Para poder empezar a utilizar este software necesitamos grabar datos orales, fundamentalmente de producción de niños, y nos interesa analizar cómo se adquiere el lenguaje, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, como ha dicho Raquel, en la base de datos Childs y también en HomeBank podemos disponer de una vasta colección de datos orales de niños. Y, bueno, dependiendo de cómo se produzcan estas grabaciones, podemos encontrar datos longitudinales, es decir, grabaciones periódicas a lo largo de un periodo de tiempo concreto, que pueden ser pues, 5 meses hasta 5 años, o bien datos transversales, que son grabaciones de momentos puntuales en la vida de los niños, ¿no? Claro, en estos datos orales, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues características típicas del discurso oral, oraciones inacabadas, interrupciones, solapamientos, pero en definitiva lo que nos interesa como grupo de investigación para utilizar estos datos orales es el estudio, el desarrollo del lenguaje de los niños e incluso cómo evoluciona si utilizamos datos longitudinales. Un ejemplo de estos datos longitudinales es el que recogimos el grupo de Lubalal hace ya unos cuantos años en forma del Corpus Ferfulice, en el que recogimos más de 80 horas de grabación de la producción de 2 niños gemelos bilingües, inglés-español, Leo y Simon, a lo largo de un periodo de su vida de unos 6 años, desde que tenían 1 año hasta que tenían prácticamente 7. No es tanto el volumen, de nuevo, de datos o de grabaciones, sino el volumen de datos de carácter lingüístico, puesto que conseguimos recopilar más de medio
medio millón de palabras producidas por estos niños, tanto en una lengua como en otra. Y os vamos a poner un pequeño extracto de lo que podríais oír en estas transcripciones. ¿Esos son colores? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? A ver. ¿Qué es? Ah, es como una percha, ¿no? O algo así. Como un percha. Sí, como una percha. A ver, ¿y qué más me vais a enseñar? ¿Qué más os ha traído Papá Noel? La cocina. Esta es la cocina de Liam, ¿eh? Sí, es comida. ¿Te han traído comida? Sí, A ver. Mamá, mira, Mamá, ¿y tú lo comprasteis? ¿Y esto qué es? Bueno, pues simplemente era para que escuchaseis un poco, no sé si y os hicierais una idea de lo que incluían todas esas horas de transcripción, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? No podemos dejar eso en datos orales, no los podríamos analizar y por tanto hay que, como nos contaba Cristina, hay que transcribir esos datos orales a texto escrito porque, para poder realizar los distintos tipos de análisis gramatical que queremos realizar. Bueno, la tecnología de reconocimiento automático de voz ha evolucionado muchísimo, también Cristina nos lo ha enseñado, y esto nos puede ayudar muchísimo a esa transcripción, aunque en el caso del Ferfulice, bueno, hace muchos años no disponíamos de esta tecnología y lo tuvimos que transcribir manualmente. En este texto escrito, en estas transcripciones, hay que seguir un lenguaje que se llama chat, ¿vale? Aunque este término se lleva utilizando desde hace muchos más años, y tenemos que utilizar ese lenguaje chat para que el software CLAN beba, ¿no? de esos textos escritos, de esas transcripciones. Y además tenemos que incluir una codificación genérica como parte de ese lenguaje chat donde se nos dé información sobre pues, cuestiones de morfología o cuestiones gramaticales de cada una de esos enunciados, ¿no? que aparecen en esas grabaciones. Y como veo que algunos asentís, ¿no? algunos alumnos ya están familiarizados con este lenguaje chat. Un ejemplo del lenguaje chat es este, que da igual, en este caso, si no se oyera, vamos a dejarlo así porque si no, pero bueno, podéis oír el audio que os acabo de poner y podéis seguir la misma transcripción y esta es la forma. Ah, pues sí se oye. ¿Qué es? Ah, es como una percha, ¿no? O algo así. Un percha. Sí, como una percha. A ver, ¿qué más me vais a enseñar? ¿Qué más os ha traído Papá Noel? La cocina. Esta es la cocina de Liam, ¿eh? Sí, es comida. ¿Te han traído comida? Sí, A ver. Mamá, Mamá, ¿y tú? Y todo esto sigue, ¿no? Pues en todas las transcripciones. Bueno, aparte de ese lenguaje chat con esos símbolos y esas convenciones de carácter escrito y demás, también se incluye una codificación genérica. Este sería un ejemplo, un extracto de una transcripción y os voy a hacer un poco más grande lo que podríamos ver dentro de esas líneas de morfología y de gramática. Pues como veis, el niño dice algo, pero no solo el niño, los adultos, cada uno de los enunciados que aparecen en esas transcripciones, it is like an egg, y entonces, bueno, pues en la línea de morfología vemos it, pronombre personal, la cópula en tercera persona singular, preposición like, determinante, bla, bla, el nombre egg. Y después en la línea de gramática vemos dónde está el sujeto, dónde está el objeto, dónde está el determinante, etcétera. De todo esto va a beber el software CLAN, lo necesita para que pasemos al paso 3, que es el uso de ciertos programas que nos permiten un análisis cuantitativo. Solo os vamos a mostrar 3. El primero es el MLU, que se refiere a longitud media de enunciados. ¿Qué es lo que nos permite este programa? Pues distinguir distintas etapas en el desarrollo lingüístico del niño, que no solamente sea decir, tiene 2 años, es una etapa de 2 a 3 años, bueno, ya sabemos que no todos los niños con 2 años hablan igual, ni han evolucionado tanto en el lenguaje. Entonces, ¿qué indicador más fiable y objetivo podemos tener con este programa? Pues el número o la media, más bien, de morfemas en comparación con el número de enunciados o el número de palabras, que sería un dato un poco más objetivo. Otro programa que podemos utilizar dentro de CLAN es FREQ, que viene de Frequency, que permite cuantificar y extraer categorías gramaticales en la producción lingüística. Un ejemplo,
Pues como veis ahí, pues le hemos pedido al programa EFREC que nos ordene por orden de frecuencia las distintas categorías gramaticales que el niño ha utilizado en tal transcripción o en varias transcripciones o en todas las transcripciones que queramos. Y como vemos, pues 303 pronombres hay, pero también otros pronombres, 100 y pico you, 100 y pico it, ¿no? Este dato numérico nos puede resultar interesante para nuestro análisis, pero al mismo tiempo nos puede servir, decir, cuál es el contexto de esas categorías gramaticales, de esas formas pronominales. Me gustaría saber qué patrón está utilizando el niño. Para eso utilizamos otro programa, que es el que permite extraer el contexto en el que las categorías gramaticales aparecen en la producción lingüística. Hemos escogido otro corpus distinto al nuestro, con otro niño, para enseñaros un poco en este vídeo cómo funciona. Hemos elegido este niño al azar de esta transcripción, pero podemos elegir varios y entonces tenemos que utilizar una línea de sintaxis, diciéndole que nos interesa utilizar el programa QUAL, centrándose en la producción del niño, child, y queremos saber el contexto de esos pronombres, ¿no? Y en qué transcripción. Entonces, el output que se deriva, si el niño está utilizando cientos de formas pronominales, este es el output. Y realmente lo que nos fijamos es, pues eso, en qué contexto de oraciones se ha utilizado you, se ha utilizado it, es decir, cuál es el patrón que rige, ¿no?, el uso de estas categorías gramaticales, estos pronombres, y si contamos con datos longitudinales, cuál ha sido la evolución de ese patrón y cómo se va acercando poco a poco, pues, al uso más típico de una gramática adulta. En definitiva, el software CLAN lo utilizamos primero, sí, o la materia prima de la que bebe es la grabación de datos orales. Necesitamos transcribirlos y codificarlos en un lenguaje determinado, con un texto escrito. Y además esto nos va a permitir realizar análisis cuantitativos para su estudio gramatical. ¿Con qué objetivo? Pues para observar cómo nace el lenguaje, cómo evoluciona y cómo la producción del niño pues, se va adaptando a la gramática adulta. Entonces, a continuación, Tamara nos va a hablar de la siguiente herramienta que utilizamos en el grupo de investigación. Bueno, y como ha dicho Raquel antes, desde el UBALAL también recogemos datos lingüísticos experimentales y en este caso, espera que voy a mover esto, están todos ahora. En este caso utilizamos una herramienta de recogida de datos y análisis cuantitativo de movimientos oculares. En concreto, una que son unos programas de SR Research y una herramienta que os vamos a presentar hoy que es el iLink Portable Tool. ¿Y por qué es importante el movimiento del ojo para nosotros? Porque el movimiento del ojo es una ventana al cerebro. Es decir, nosotros cuando leemos, el ojo se convierte en un espía para nuestro cerebro. Nos da cierta información respecto a cómo responde ante ciertos estímulos visuales. Y no solo eso, sino que además la información que nos da el ojo nos permite saber cómo el cerebro está entendiendo el lenguaje en tiempo real. Entonces, por ejemplo, si tenemos una estructura como la niña ha puesto la cherry on the plate, que mezcla inglés-español, ¿qué creéis que pasa? ¿Creéis que leemos de izquierda a derecha parándonos en cada una de las palabras? ¿O creéis que volvemos hacia atrás o que nos paramos en alguna palabra en concreto? ¿Tenéis alguna idea? ¿Desordenado? Vale. Empiezo por la derecha. ¿Ah? Bueno, una cosa es luego ya. Por ejemplo, en este caso, esto es una persona bilingüe, lo vuelvo a poner para que lo veáis, empieza en el lado izquierdo, va leyendo, alguna palabra se la salta, otras palabras en otro punto determinado de la estructura se centra más y bueno, pues eso es lo que hace nuestro ojo, porque le está dando una información al cerebro y el cerebro le está diciendo, para aquí que esto no lo entiendo, necesito estar más tiempo aquí. Claro, esto nosotros, si nos miramos a los ojos es imperceptible, ¿verdad? Pero con esta herramienta lo que hacemos es ralentizar ese movimiento. Podemos ver qué pasa con ello. Pero no solo eso, sino que también, lo voy a acercar, no solo nos interesan los movimientos oculares, sino que también nos interesan dónde se fija cada vez el ojo, cada movimiento que hace.
Entonces, como veis ahí, hay unos puntitos, eso son lo que llamamos fijaciones, dónde se ha posado el ojo. Y arriba hay un numerito que son milisegundos. O sea, esto pasa en cuestión de milisegundos. Entonces, pues, de nuevo, esta máquina, que os vamos a presentar aquí ahora, el iLink Portable Duo, es un aparato de seguimiento ocular. Bueno, para el Uvalal se llama EVA, realmente. Y es EVA, público. Es un eye tracker, ¿vale? Lo vais a conocer más como un eye tracker. Y esto lo que nos permite ver es cómo son esos movimientos oculares que hace el participante mientras tiene un estímulo delante, ¿vale? Un estímulo visual, en nuestro caso de lectura muchas veces. Pero ¿cómo llegamos nosotros a esa información? Bueno, pues primero tenemos que crear un experimento. Es un trabajo complicadillo. Primero tenemos que crear el experimento y una vez que el grupo de investigación ha decidido qué tipo de experimento va a crear y qué estímulos necesita, pues tenemos que montar ese experimento y eso lo hacemos con Experiment Builder, que es un programa de Server Research, y aquí podemos decirle al programa cómo queremos que se organice el experimento, cómo queremos que empiece, cómo queremos que termine, qué estímulos queremos meterle, cómo queremos que reaccione el participante, es decir, si queremos que clique una tecla del teclado o que simplemente lea la oración. Una vez que hemos hecho eso, hacemos la recogida de datos. La recogida de datos nosotros la hemos llevado a cabo con niños y adultos. En este caso veis a un niño que simplemente tiene la pantalla del ordenador y el aparato debajo. Pues solo le pedimos que lea o que mire al estímulo, nada más. Pero al otro lado está el investigador y lo que hace es ver lo siguiente, pues que el participante esté en una buena posición, que la pupila se esté grabando bien y que, no sé si lo veréis ahí en verde, el ojo se esté moviendo por las diferentes estructuras que hay. Y una vez que hemos conseguido todos esos datos, pasamos al análisis de datos. Entonces, eso lo hacemos con Data Viewer, que es un programa también de Server Research, y aquí hacemos una primera limpieza de los datos, un primer cribado. Pues decidimos qué tipo de estructuras vamos a analizar, solo las experimentales o también distractores. Vamos a ver qué medidas vamos a utilizar para nuestro análisis. Hacemos una primera limpieza y después nos sale un output que es un Excel y en este Excel volvemos a hacer una limpieza basándonos en estudios anteriores que se han hecho con este tipo de experimentos. Y ya una vez que tenemos nuestra base de datos, pues pasamos al análisis estadístico, que es el que nos va a dar cierta información para después nosotras sacar conclusiones. Entonces, pasando por estos tres datos, de nuevo, lo que conseguimos es tener más información sobre cómo se procesa el lenguaje en tiempo real y la información que es relevante para ese procesamiento. Para acabar, muy brevemente, queremos volver al título de la charla. Nuestro foco de estudio es el lenguaje, en concreto, como mencionábamos al principio y como habéis visto con lo que han presentado Esther y Tamara, nos interesa saber cómo producimos el lenguaje, por qué decimos esto y no lo decimos de otra manera, cómo se desarrolla ese lenguaje, por ejemplo, en el caso del estudio de los niños, a través de estudios longitudinales, y después cómo se procesa, es decir, cuando comprendemos lenguaje, cómo comprendemos ese lenguaje. Claro, para hacer esto, como habéis visto, la información lingüística con la que contamos es bastante, tanto si hablamos de estudios longitudinales como de estudios transversales, y ya si hablamos de información de procesamiento, pues la información es realmente abrumadora. De manera que si el estudio que queremos realizar es este, pues el tiempo de que disponemos no nos permitiría hacerlo y en algunos casos es que no lo podríamos hacer directamente, sería un estudio inviable si no contásemos con esa tecnología a nuestra disposición dentro de lo que los presupuestos nos permiten, ¿vale? Entonces, la idea de todo esto, o lo que queremos hacer desde el Uvalal, es, como decimos en el título, intentar hacer visible algo que es absolutamente invisible, que es cómo nuestro cerebro está, digamos, lidiando con una lengua o con dos lenguas en el caso de los bilingües. Y nada más. Muchas gracias.